Hola amigos, bienvenidos a New News. Yo soy Leo Mal y estamos de vuelta con la sección de entrevistas que estamos armando. Estamos como muy preocupados por armar un archivo extenso de entrevistas a muchas personas. Y justamente hoy tenemos de invitado a una persona que, entrando a la entrevista, me va a tener que explicar algunas cosas de a qué se dedica particularmente, pero está interesante. Estamos con Oscar Netzahuatl. Hola, bienvenido. Hola Leo, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Oye, tengo varias dudas porque cuando estaba leyendo tu semblanza me llamó mucho la atención como cuando te decidiste estudiar comunicación, diseño de comunicación gráfica. ¿Qué integra esa licenciatura? O sea, ¿qué cosas integra? Básicamente, la carrera per se es diseño gráfico, pero la universidad en la que estudié, que es la UAM Xochimilco, tiene un perfil de investigación. Entonces, complementan, digamos, el nombre de la carrera con el diseño de la comunicación gráfica, porque si bien es diseño gráfico, también involucra muchos temas que tienen que ver con saber, pues ya sabes, conceptualizar y es un poco más, más complejo que eso. ¿En qué momento decidiste como especializarte en negocios? O sea, como qué cosa de tus estudios y de tu formación profesional te hizo darte cuenta que también tenías que tener como formación en negocios. Pues no sé en qué momento fue, pero bueno, no sé, siempre he tenido como un gusto muy particular como por los números y la economía y las finanzas y todo eso, ¿no? En algún momento incluso pensé estudiar economía, pero pues igual algunos proyectos que he tenido me han llevado o bueno, más bien me llevaron a tener como un acercamiento ya más académico con desarrollo de negocios, planes de negocio y ese tipo de cosas. Y bueno, por otros proyectos que también traigo por ahí, pues al final también son parte de mi día a día. Ahorita que ya estás metido como en el mundo profesional de lo que estudiaste, ¿qué tanto crees que realmente especializarte en eso te aventajó como en el panorama profesional? Cañón. ¿Sí? Cañón. Sí, o sea, si yo pudiera dar un consejo a las nuevas generaciones, Sí, qué chido, sí. Es que algunas veces en la carrera profesional va a haber cosas que no les gusten, pero dentro de lo que sí les gusta, ya sea que les gusten los negocios, el diseño, la comunicación, lo que sea que les guste, deben de buscar, o mi consejo es, una actividad muy específica o especializada que casi nadie haga. Porque además de que probablemente hay un término que me gusta, más o menos, que se llama salto cuántico. Y suena raro, ¿no? Ya sé, suena como de Illuminati. Pero un salto cuántico quiere decir cuando de repente hay personas que tienen un trayecto de 10 o 20 años en su vida artística o profesional. Pero hay personas, y pon tú que hay personas que encuentran como alguna actividad o algún conocimiento que los hace pasar de esa curva de 10 o 20 años a 1 o 2 años, ¿sabes? O sea, puedes llegar del punto A al punto B en 10 o 20 años, se puedes llegar del punto A al punto B en 2 años, ¿no? Dependiendo. Y yo creo que eso mucho tiene que ver con qué tanto te puedes especializar en el área que te guste. Y pues al final impacta en todos los sentidos, no solamente en un aspecto de desarrollo personal o profesional, sino también incluso económico, ¿sabes? ¿Batallaste mucho para encontrar como tu enfoque en ese sentido? O sea, para llevarlo hasta este momento. ¿Batallaste mucho, diste muchas vueltas? Como 10 años. O sea, yo entré a la universidad a los 18 y más o menos a los 20 estaba comenzando a tener un poco de claridad sobre qué era lo que quería en la vida y cómo iba a lograrlo. La verdad es que incluso en este momento probablemente lo tengo un poco más claro, pero todavía no del todo. Pero tal vez si hace 10 años hubiera tenido un poco de más herramientas o a lo mejor como consejos sobre lo que quería, lo cual es complejo, pero probablemente estaría más allá. Digo, a lo mejor, quién sabe. ¿Tienes como memoria de los primeros momentos en los que lo visual como generó algo en ti para enfocar hacia allá tu vida? Sí, creo que mi primera como experiencia, referencia que me acercó a lo visual tal vez fue el cine. O sea, de niño me gusta mucho ver películas y así. Y las películas, por ejemplo, de los 90s, que probablemente no tenían como los avances tecnológicos de hoy en día, pero sí eran una muy buena forma de poder entender cómo es que el mundo puede ser conceptualizado de otra forma, a través de las historias, claro. A través de... no sé, el cine para mí cuando fui niño fue sumamente importante porque era como esa ventana
que no podía, que ahora, por ejemplo, sí tienes en el teléfono, ¿sabes? Sí. O con las redes o con YouTube y todo ese rollo. Pero pues en los 90 no tenías nada, o sea, no había internet, nada más existían las películas. Y yo creo que parte de todo lo que me gusta hacer en un sentido como estético tiene que ver mucho con la cinematografía, contar historias y todo ese rollo. ¿En qué momento de tu como desarrollo de tus estudios entraste a formar parte del proyecto de esta revista digital de Jude? Estaba leyendo en tu semblanza eso, ¿cómo fue? ¿De qué era la revista? ¿Cómo le entraste? Yo estaba en la universidad y en la universidad, digo, además de que siempre he sido muy inquieto, y la universidad tenía como este perfil de investigación. Creo que se juntaron varias cosas. Fue un poco mi inquietud, un poco la universidad y un poco el momento, el rush del momento. Era el 2012. Okay. Era 2011, 2012. Pedro no me dejará mentir. Esos años, 2010, 2011, 2012, fueron así una locura en un sentido social. Sobre todo para cierta generación. Estaba como todo el rollo del cambio de Calderón, AMLO, bla, 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 todo ese rollo. Creo que sí fue un momento muy particular porque más allá de la afinidad política que tuvieras, había un quebradero de cabezas. O sea, como en la generación, en la juventud de ese entonces. ¿A qué voy? Sí teníamos un montón de... Había mucha euforia. Había mucha euforia, había muchas ganas de hacer muchas cosas. Sobre todo porque en ese momento, como siempre, nos estábamos enfrentando como a el status quo, el gobierno, ¿sabes? Como todo ese rollo. Parte de ahí fue que, junto con otros amigos y personas que incluso no eran del estado, eran de todo el país, de hecho, decidimos armar como esta revista digital como una manera de poder catalizar la crítica y sobre todo enfocarla hacia temas poco convencionales. No recuerdo muchos artículos y no tuvimos muchos números, tuvimos 5 o 6 números más o menos. Yo hacía todo el armado digital y quienes son diseñadores saben que es un pedo, la cuestión editorial, por ejemplo. Sobre todo imagínate, o sea, una revista digital en 2012, la forma de distribución era muy complicada y todo ese rollo. Pero bueno, abordábamos temas pues, un poco woke, por así decirlo, para ese entonces. Por ejemplo, me acuerdo mucho que hablaba uno sobre el mito de la maternidad, ¿no? O sea, que cuestionaba como esta cuestión del ser madre solo por ser madre, porque debe ser madre, por ejemplo, para algunas personas. También hablábamos, por ejemplo, de cuestión política, hablábamos sobre cuestiones de historia. Era prácticamente como una revista de divulgación científica, pero para jóvenes. Y no solamente científica, sino como también política y social. A mí me gustaba mucho hacer eso. Siempre me ha gustado mucho como este acercamiento hacia generar como tal vez, entre comillas, conocimiento, pero generar algo. Y creo que esa revista es un ejemplo de cómo en ese momento de mi vida pudimos, un equipo de personas y yo... Otra de las cosas que te quería preguntar, leí también en tu semblanza que estuviste en un bootcamp como de programación o algo así. Danos un poco de contexto, supongo que es algo intensivo, pero ¿de qué se trataba? ¿En qué año entraste? ¿Qué hiciste? Sí, fue un bootcamp de metodología Scrum y Big Data. Algunas personas, por ejemplo, que están cercanas a todo lo que tiene que ver con programación y desarrollo, saben que la metodología Scrum es como una manera de poder organizar el trabajo de un proyecto para que él salga. Y análisis de Big Data pues, tiene que ver con un montón de información. Llegué ahí por otro proyecto que tengo con otro equipo de personas de Tlaxcala y del país. Una plataforma que se llama City. Llegué al bootcamp precisamente como para poder aprender nuevas herramientas, formas de trabajo, empaparme, claro, para poderlo llevar y trasladarlo al proyecto para que, bueno, ya sabes, implementarlo al proyecto para que tuviera como un boost. No sé si muchas personas están muy cercanas a la cuestión de la programación, seguramente ustedes sí, pero el desarrollo en general es complejo, es complicado en el país. Y hay muchos tipos de desarrollo, pero particularmente desarrollar apps que no sean una plantilla, apps propias, diseñar un producto digital, es algo sumamente complejo y puede tomar años.
Entonces, digamos, ese bootcamp que tomé en ese entonces fue muy, más o menos, revelador, porque entendí como muchos conceptos que estaban moviendo a nivel global. Sí. Y pues, por ejemplo, ahora yo creo que hay, no sé, a lo mejor peco de muy ignorante, pero yo creo que hay 0 escuelas en el país que te pueden dar un acompañamiento sobre cómo poder conceptualizar, planear y desarrollar productos digitales como plataformas o aplicaciones. Yo creo que no hay. O sea, puedes encontrar como cosas que tienen que ver con desarrollo de apps, pero no es lo mismo, ¿sabes? Sí, o sea, sí, es una cuestión técnica. A lo que voy es que cuando diseñas productos digitales, tienes que pensar en un cúmulo pues, ¿cómo decirlo? Como de áreas, mercadotecnia, clientes, ventas, bla, 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 muchas cosas que pues no tenemos en el país, ¿no? ¿Qué tan importante es en tu profesión mantenerte actualizado o actualizarte constantemente? ¿Cómo es? ¿Es muy competido? ¿Cómo? Digo, porque eres de Tlaxcala. Estábamos comentando antes de la entrevista que trabajas de forma remota en Ciudad de México. ¿Cómo fue para ti como adentrarte en ese mundo laboral, ¿no? Donde tal vez eres ajeno. Pues actualmente digo, tengo mi main job, lo que me da de comer. Hago dirección de arte para un banco, es un banco nuevo que se llama Cobalto y trabajo de forma remota. Paralelamente tengo otros proyectos, unos artísticos como Harmony, tengo otros más profesionales como United y tengo otros más pues igual como lo de la app que te decía que se llama City. Sí. Cuando tienes varios proyectos, como seguramente la gente que nos está viendo, como ustedes, porque somos personas que nos gustan hacer muchas cosas, pues en cada uno de los rubros tienes que ir siempre a estar al día. O sea, no puedes, creo que no nos suena muy capitalista lo que voy a decir, pero creo que también, si de verdad tenemos esta ambición de poder hacer más y generar cosas, también parte de nuestra ambición debe ser aprender cada vez más. Entonces, por ejemplo, en mi main job, que es ser diseñador, pues trato o procuro de todo el tiempo tener como acercamiento a tendencias de diseño, qué es lo que se va a mover este año, ¿sabes? Qué es lo que están haciendo otras empresas, estar muy nutrido de todo eso a nivel visual. Por ejemplo, en cuestión del desarrollo de la plataforma también, o sea, a ver qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede mover, qué es lo que se puede introducir, compararlo con el mercado. Siempre, al menos desde mi perspectiva y desde mi ascendencia en Virgo, debo de mantener como muy estructurado todo lo que me propongo para poder establecerme metas que pueda cumplir. Sí. Ser muy realista con eso. Uh-huh. Ahorita que platicábamos de la plataforma y de la aplicación que tuviste chance de desarrollar, ¿cómo fue? ¿Con qué equipo? ¿En qué año? Danos un poco de contexto ahí. Yo llegué al proyecto en el 2013, más o menos, del lado de una amiga muy cercana que se llama Roxana, que también es del estado de Tlaxcala. Y o sea, es un proyecto que nos ha tomado muchos años, o sea, llevamos desde 2013 ella y yo trabajando juntos, e incluso yo llegué al proyecto cuando ya tenía otros años trabajando ahí con otras personas. Y pues, como te mencionaba hace rato, el problema que sobre ciertas actividades y desarrollo de proyectos en el país, no solamente a nivel de desarrollo, sino también a nivel audiovisual, etc., es que pues nadie nos enseña, ¿sabes? O sea, no hay una escuela, no tenemos escuelas que nos digan, mira, si quieres ser... bueno, tal vez ahora sí ya, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 5 o 6 años, pues no había. Si quieres hacer videomapping, pues te metías a foros a investigar a ver cómo le hacías. Si quieres hacer streaming, pues te metías a foros a investigar a ver dónde hacía, a ver cómo se hacía. Pero no había un montón de esas actividades que ahora ya son normales para nosotros. Hace 5, 6 años o 10 años, pues, güey, a ver, investígale, ¿no? En internet. Entonces, pues bueno, parte de eso fue en ese proyecto de la plataforma que pues de verdad no teníamos ni idea. O sea, no teníamos ni idea. Y tenían que haber muchas cosas. A nivel global también no había... Se estaban gestando como lenguajes, estándares, desarrollo de experiencias del usuario, muchas cosas. Entonces, pues la verdad es que es un proyecto que nos ha tomado mucho tiempo porque hasta hace 3 o 4 años fue que pudimos asentar un prototipo viable, funcional, ya sabes.
Y fue no solamente por Roxana y por mí, porque al final ella y yo somos quienes dirigimos al equipo, pero actualmente el equipo se conforma por 2 programadores de aquí de Tlaxcala, una chica que nos ayuda con la parte comercial también de Tlaxcala, un desarrollador de experiencia del usuario que es de Veracruz y otra persona que se encarga de llevar la parte de identidad e imagen, prácticamente todo lo de marca que es de Guadalajara. También tenemos un consultor que nos ayuda desde Costa Rica y pues aliados y aliadas y aliades que nos han apoyado un montón a lo largo de los años porque no ha sido nada fácil y pues aún seguimos picando piedra. Qué chido. Oye, me llama mucho la atención cómo te manejas porque, bueno, esta parte como de tu desarrollo profesional es tal vez muy en lo técnico, en la programación y el lenguaje, pero cómo te manejas en esa dualidad como con tus intereses artísticos, ¿no? Estaba viendo que tú tienes una casa productora, hacen cortometrajes, estás muy involucrado en el videomapping, o sea, ¿cómo manejas esa dualidad? Pues creo que al final no están separadas las actividades. Creo que todo se trata de, otra vez mi yo Virgo hablando, de estructurar las cosas y de planear. Sé que a veces hay cosas poco planeables, sobre todo en la cuestión creativa, por ejemplo. Pero siempre puedes encontrar una manera de conducirte y navegar entre tus proyectos y complementarlos incluso. Por ejemplo, me gusta mucho como toda la parte de la cuestión de conceptualizar un producto digital, que no es muy distinta a conceptualizar un producto audiovisual, ¿sabes? Tiene muchas cuestiones en común, solamente es al final los fierros que agarras para hacerlo son otros. Pero en un principio y como parte fundamental, lo que tú conceptualizas para hacerlo y la manera en la que llegas ahí es prácticamente para mí lo mismo. ¿Cómo ha sido durante los años aprender o no sé si aprender en tu caso, pero entender cómo funciona el trabajo en equipo? ¿Cómo ha sido para ti? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Cuando estaba en la universidad era un vato súper castroso, la verdad, y pues pecaba de tener mucho ego. Pero pues obviamente me jugó en contra. Y ya fue cuando salí de la universidad y tal vez que comencé a entrar en el mundo laboral, que esa perspectiva comenzó a cambiar. Lo cual es muy chistoso porque coincide con el momento en el que empecé a tener como cada vez más proyectos y a dedicarles más energía a cada uno de ellos. Y es sumamente importante. La verdad es que, y Pedro no me dejará mentir, ¿no? Pero cuando puedes encontrar la manera de coordinar el trabajo y además sumar a la gente a un proyecto tuyo, sin ser egoísta y más bien con el único afán de poder colaborar y de tener un objetivo en común, prácticamente de tener un equipo que juegue contigo, es lo mejor, la neta, es lo mejor. Pero es muy difícil. Sí. Es muy difícil, es muy complejo. Porque también creo que hay que tener un equilibrio entre saber liderar un proyecto y tener la humildad y las ganas de poder establecer como una forma armoniosa, entre comillas, de trabajo. Y creo que la verdad, eso es muy difícil. Yo lo veo, por ejemplo, incluso en el campo laboral, en proyectos así meramente laborales en los que he estado, Sí. donde los proyectos no tienen ni pies ni cabeza y el equipo no funciona, ¿sabes? Es como cosas que están muertas por dentro desde el inicio. Pero eso tiene que ver mucho con justo como tener una buena colaboración. Estaba viendo que también dentro de la casa productora que hiciste con, no sé, supongo que amigos, colaboradores, profesionales también, había un par de cortometrajes que estaban relacionados con el Instituto Nacional de Psiquiatría. Mi pregunta es, ¿cómo es para ti alcanzar como esos vínculos y trabajar como en ese plan que siento que ya es muy serio cuando se envían mensajes como de ese tipo? ¿Cómo fue para ti la experiencia? Sí, no, acabas de dar un punto muy crucial. Bueno, para empezar, ¿cómo llegué ahí? En la universidad, estudié en la UAM Xochimilco. Un profesor tenía vínculos con el Instituto Nacional de Psiquiatría y a través también de otra colaboradora que estaba laborando ahí, es Georgina Garmendia, pudimos desarrollar esos 2 proyectos. Ahora, creo que ha sido uno de los retos más interesantes de mi vida profesional / artística,
Porque, pues, uno es trabajar con gobierno y dos, es un tema delicado, entre comillas. Claro. Porque al final es divulgación científica. Y debes de encontrar la manera. Hay una diferencia muy grande entre agarrar tu teléfono y grabar un TikTok y subirlo a internet y ya. Pero cuando hablas a nombre de un instituto y luego sobre todo, una cuestión que tiene que ver con psiquiatría, aterrizar esos mensajes es algo muy... Tienes mucha responsabilidad en tus manos. Mucha responsabilidad en tus manos. Sobre todo porque al final ese material... al final el propósito de ese material es que la gente que tenía o tiene una vivencia alrededor de los dos temas que tratamos, uno fue el trastorno obsesivo compulsivo y otro una enfermedad que se llama fibromialgia, pues que fuera claro de entender y que más allá de generar estigma, el propósito era que la gente pudiera tomarlo como una herramienta para poder dar el siguiente paso y buscar ayuda, ¿sabes? O que al menos pudiera darse cuenta de que probablemente algo le hacía match. Sí. Y que fuera un primer paso para identificar qué hacer, ¿sabes? Fueron dos proyectos que nos tomaron mucho tiempo, más allá de la cuestión, bueno, en todo nos tomó mucho tiempo, pero una de las cosas en las que nos tomó más fue, por ejemplo, conceptualizar una historia, tener el apoyo como de la parte científica y de la gente experta, y también luego llevarla a una historia y que fuera entendible, y luego testearla con los usuarios para que hicimos focus groups sobre gente que vive con el tema para que nos dijera si les hace sentido o no. Al final fueron procesos muy interesantes porque no solamente se involucró una cuestión artística, estética, cinematográfica, de edición, de técnica, sino también una cuestión de poder definir mensajes, el concepto del mensaje, que hiciera sentido, que la gente lo reconociera como tal. Fue algo muy, muy complejo. Estos dos proyectos fueron parte de United, de la casa productora. Sí. ¿En qué año surge? ¿Cuántas personas la conforman? ¿Cómo están trabajando? United es... Yo siempre me gusta el cine, como decía hace rato. Yo más bien me veo de jubilado haciendo cosas cinematográficas. Un amigo que también es de aquí del estado, se llama Jaramillo Loyola, y yo nos unimos para... Se traía como unos proyectos y yo tenía mis proyectos, entonces... Luego dijimos, hey, si tú y yo estamos haciendo lo mismo, ¿por qué no más bien nos juntamos, hacemos músculo, compramos equipo y nos dedicamos a hacer cosas cada vez más grandes, ¿no? Esto que mencionábamos justo de hacer equipo. Si quieres hacer cosas más grandes, consíguete un buen equipo de trabajo. Y él y yo, en más o menos, eso fue como en 2015, 2016, comenzamos a hacer todo esto. Él se encarga de algunas cosas, yo me encargo de otras cosas y además tenemos como más personas que están eventualmente como colaborando con nosotros. Por eso pudimos hacer el primer cortometraje, que fue Tomás, en el 2016. Salió en el 2017, nos tomó 2 años. Luego otro que se llama Soledad, en el 2019. Y pues eso con el instituto. Pero de ahí para acá también hicimos un cortometraje que se llamó Senderos Amarillos, sobre el Día de Muertos en mi pueblo, en Contla. Grabamos también Ecos de la Laguna, que fue un documental sobre la laguna de Atlangatepec, en proceso de edición desde hace 10 años. No es cierto. Y también grabamos un cine minuto muy bonito que se llamó Lumbre. De hecho también es protagonista Alan, que es Argirantemum, y ese cine minuto me llevó a ganar el Premio Estatal de Artes Visuales de hace 2 años. Y pues la verdad es que en este momento tenemos también otros proyectos. Tenemos Harmony, que es como algo que va más allá de la cinematografía. Pero, pues ya sabes, de repente se cruzan proyectos, una que otra cosa, y un poco hemos, no dejado de lado, pero sí bajado el ritmo en la cuestión como de la producción. Vi que también ganaste un premio estatal de juventud. ¿Cómo es para ti? Porque a veces este tipo de convocatorias tienden como a, sí, no a favorecer, pero a prestar más atención en los proyectos que resaltan como en los asuntos de identidad, tal vez, ¿no? Como de los lugares donde se hacen. Ahorita escuchaba que hiciste 2 documentales que justamente tienen ese sentido, ¿no? Como de realzar como la conciencia sobre la identidad. ¿Tú cómo te adentraste en este mundo? ¿Siempre tuviste interés por estas temáticas? ¿Cómo le entraste a estas ondas? Pues fíjate que yo siempre he sido una persona, bueno, no siempre, siempre,
Pero no sé, en algún momento de mi vida, soy una persona muy nostálgica. Eso tiene que ver con mi sol en Cáncer. Y creo que eso me hace como romantizar muchas cosas, ¿sabes? Entiendo. Romantizar los espacios, romantizar como el hogar. Y ambos proyectos tienen mucho que ver con eso, con como valorar el espacio que habitas. Y sobre todo porque también tiene que ver una cuestión como de idiosincrasia. Me gusta mucho Tlaxcala. Y me gusta mucho el pueblo en el que crecí y creo que es algo que me gustaría. Hay muchas algunas, no todas, algunas costumbres y tradiciones que tienen como un valor muy especial para mí y creo que por eso elegí como esos temas para poder comenzar. Ahora tal vez ya estoy un poco, como dicen por ahí, mi misión ya se cumplió y me gustaría más bien enfocarme como a otros temas mucho más, menos identitarios, porque siento que eso ya estuvo cool en una parte de mi vida, pero ya fue. Sí. Y ahora más bien quiero enfocarme como a cosas mucho más escabrosas, por así decirlo. ¿Cómo vas definiendo si eres del tipo de persona a la que le proponen incluirse en otros proyectos? ¿Cómo vas definiendo cuáles elegir, cuáles no, tal vez? Pues mucho tiene que ver en como la afinidad de mi día a día, ¿sabes? O sea, porque sí, a lo largo de estos años también me han invitado, afortunadamente, como a pertenecer a otros proyectos y todo. Me falta vida, la verdad. Me falta tiempo. Porque sí me gustaría enfocarme en otras cosas y como explorar algunos caminos que no he explorado, pero la verdad sí me hace falta pues, horas del día para poder hacerlo. Incluso, ¿sabes? De repente llega un momento, hace poquito justo, desafortunadamente tuve que vivirlo, pero llega un momento en el que te hartas, ¿sabes? O sea, no todo es miel sobre hojuelas. Como estar tanto tiempo dedicándote a tener un trabajo para ganar dinero, a tener también que dedicarle horas a tus proyectos alternativos, comer bien, hacer ejercicio, ¿sabes? Y yo ya hace poco llegué a un momento en el que ya no podía nada y de verdad dejé todo así, de todo por completo. O sea, yo creo que 2 o 3 meses dejé todo por completo y estuvo bien, ¿sabes? Porque también tienes que tomar respiros. Si eres creador, si amas mucho lo que haces, también a veces está bien padre dejar todo de lado y mandarlo. ¿Has encontrado la forma de darte cuenta o equilibrar los momentos de tu profesión en los que tienes que ser creativo y en los que tienes que ser disciplinado? ¿Los sabes mezclar? ¿Cómo funcionas cuando tienes que ir a chambear, pues? Pues, no realmente. O sea, si soy honesto, no, todavía. Procuro y tengo mis momentos en los que puedo equilibrar todo muy bien, pero también tengo mis momentos en los que de repente me dejo tirar hacia un proyecto u otro proyecto, hacia mi trabajo profesional o cuando también me toca tirarme la mierda por completo. O sea, ya sabes. La verdad es que no he encontrado la fórmula o la manera de poder todavía equilibrarlo todo como me gustaría, porque pues también el día a día es muy cambiante, ¿sabes? Entonces, pues aunque me gustaría tener como todo bajo control y más controlado, pues no, muchas veces no se puede. Acabo de recordar una cosa que también te quería preguntar, porque lo vi justamente en el Twitter de Alan. Estuviste haciendo un podcast un rato. Sí. ¿Qué onda con ese podcast? Pues, ya sabes, una de las cosas que siempre me ha gustado es la música. Me encanta la música. De hecho, también con Alan tenemos un proyecto que se llama Harmony. De hecho, también en algún momento de mi vida me gustaría dedicarme como a producir o mezclar o algo, ¿no? Me gusta demasiado. Y en algún momento, del final del año pasado, decidí que, pues, como hobby, de hecho, solo como hobby, no como un proyecto mucho más formal, hicimos hacíamos espacios de Twitter y tal cual teníamos como una estación de radio. ¿Sabes? Abríamos el espacio, nos poníamos a cotorrear, chismecito, poníamos música. Y obviamente cada uno de esos episodios, entre comillas, tiene un tema. Entonces, por ejemplo, nuestro primer episodio se llamaba Radio Volto. Bueno, se llama todavía. Es que ahora estamos como viendo de qué manera podemos profesionalizar. Sí.
fue como de techno. El segundo fue de drum and bass. El tercero fue de música como más lo-fi. El tercero fue como de synth pop y así, ¿sabes? Y yo lo disfruto mucho y creo que él también. De hecho, comencé a invitar a más personas para que, por ejemplo, si a ti te gustaba más como el, no sé, el New Wave o cosas así. Sí, que pudieras como discutir. Claro, que platicar así como de, mira, tengo este nuevo artista que acabo de topar o este que lleva 20 años de que nadie lo topa, ¿sabes? Y que fuera como un espacio así muy, pues alternativo, entre comillas. Y fíjate que en alguno de los espacios yo la verdad pensé que iba a tener 2 escuchas. Y sí había algunos en los que llegábamos a 2 escuchas nada más. Pero hubo otros en los que había 20 o 25 personas, ¿sabes? Que se quedaban así las 2 horas y media que duraba el espacio. La neta. Algo muy raro, a menos que estés hablando de puro chisme, la verdad es que la gente no se queda. Y eso me agradó bastante. Pero ¿sabes qué? Siento que pasó también que como llegó el fin de año, diciembre y todo el mundo en fiestas y así, como que decayó. Y Alan me propuso justamente que lo lleváramos como otro nivel y entonces ahora lo vamos a lanzar por Spotify. Porque al parecer tiene como una nueva herramienta para hacer podcast y se ve muy chingona. ¿Cómo visualizas tu futuro en 10 años? No sé. No sé. ¿No lo piensas? No me aterra, pero pues la verdad es que no tengo mucha idea. O sea, creo que mido el tiempo que vivo a través de lo que hago y voy viendo, o sea, obviamente tengo metas para cada uno de mis proyectos y solamente espero que esas metas se vayan cumpliendo, ¿sabes? Obviamente me gustaría tener en 10 años, tener una productora mucho más grande, por ejemplo, tal vez ya no tener un main job en el que tenga que dedicar demasiado tiempo, sino hacer que mis proyectos me den lo suficiente para comer y estar cómodo, ¿sabes? Eso es lo que me gustaría, que alguno de mis proyectos tuviera la fortuna de poder darme eso. Eso sería ideal. ¿Cómo experimentas y cómo vives la movilidad laboral en este mundo tan loco y tan competido profesionalmente? ¿Cómo es tu profesión? ¿Es muy competida? ¿Cómo es el ambiente laboral en ese sentido? Fíjate que en la cuestión laboral meramente en la que estoy ahorita enfocado, que es la cuestión de diseño, sí, está muy cabrón. Creo que hubo un boom de diseñadores, por así decirlo, Sí. como justo cuando yo estudié, como en el 2008, 2012, 2013. Y creo que el diseño en general no es algo muy valorado en el país. Creo que tiene que ver con muchas cosas, desde la falta de conocimiento, que de por sí estamos hundidos en la miseria en el país. O sea, hay muchas cosas que se cruzan en eso. Pero particularmente, creo que la gente muchas veces no aprecia el diseño. Y no hablo del diseño solamente gráfico, hablo como del diseño industrial, del diseño en general, de la cuestión estética. Pero digo, tampoco es nuestra culpa, ¿sabes? Solo estamos en el lugar equivocado. ¿Eso cómo impacta? Pues el mercado laboral básicamente te ningunea. Sabes que es una necesidad que haya diseñadores, tanto gráficos como lo que sea, pero pues los presupuestos no son muy altos, hay mucha competencia. Digo, yo afortunadamente estoy ocupando un puesto de dirección y se canta de otra forma, pero la gente que está comenzando o que está como en un nivel más junior, Sí. o incluso en un nivel más mediano, sí es algo complicado actualmente. El mayor reto y la mayor satisfacción que has encontrado en lo que haces. Pues el mayor reto creo que ha sido, particularmente en el trabajo en el que estoy ahorita, liderar al equipo y también coordinar proyectos que ya tienen un impacto, por ejemplo, nacional o internacional. ¿Eso estresa? ¿Te pesa? O sea, como Sí. saber que ese tipo de responsabilidad como que se expande tanto, recae un poco en ti. Sí, por supuesto, porque al final creo que como hace rato mencionaba, la cuestión de que si eres un creador de contenido tienes mucha responsabilidad porque mucha gente te ve. Cuando haces diseño para mercado nacional o internacional también
tienes mucha responsabilidad, recae mucha responsabilidad sobre tus hombros porque, tienes que dejar bien parada a la empresa o a la marca y dos, tienes que como hacerte responsable del impacto que eso tiene en las personas y los impactos que tiene, ya sabes, como todo ese rollo. Creo que ese ha sido el reto más grande. Hace poquito, junto con el banco, tuvimos la oportunidad de llevar diseño a Wall Street y fue algo sumamente estresante al grado de tener que modificar píxeles, imagínate. ¿Sabes? Como una cuestión así. Y tal vez tú puedes ver el diseño y dices como, dude, no es big deal. Sí, Pero realmente detrás de todo eso hubo un montón de trabajo y un montón de responsabilidad y un montón de presión. Y ver cómo algo que haces con tu equipo se muestra como en un lugar en el que no tenías pensado en algún momento de la vida que se iba a mostrar, eso es una satisfacción muy grande. Pero por el equipo. Sí, claro, ¿no? Sobre todo porque pues, es muy fácil de repente pensar que las personas se pueden parar el cuello con una sola cosa, con una actividad, o con una acción o con un entregable, pero la verdad es que es el trabajo de varias personas, ¿sabes? Andas involucrado en un buen de cosas. Preguntarte como qué proyectos tienes como así en mente. Tienes tu chamba principal, pero andas también en el podcast, andas trabajando con la productora. ¿Cuáles son tus proyectos ahorita? Pues, independientemente del trabajo, estoy con la productora, con United. Estamos haciendo la edición y, bueno, la postproducción del documental Ecos de la Laguna, que esperamos estrenar al final de año. Tengo también de parte de la... Es como un poco parte de la productora y con Alan y con Diego, otro amigo, un proyecto que se llama Harmony, que es una experiencia inmersiva. ¿Cómo lo defines? Es como una instalación de cinema expandido. ¿Cómo lo explico? Fíjate que me encanta todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Todo. Pero de repente siento que es muy cansado ver que una experiencia audiovisual es música y una proyección. No shade, ¿no? O sea, hay personas que lo hacen así y está muy chingón. Pero yo pensé en algún momento, ¿por qué no lo llevamos a algo más allá, algo más inmersivo, algo mucho más rico conceptualmente y que tenga una historia? Entonces desarrollamos un proyecto que se llama Harmony, que estamos terminando, de hecho. Con Jaromil en la parte conceptual, con Alan en la parte de música y con Diego en la parte de la producción audiovisual. ¿Qué es? Es una historia, es una premisa, es una historia, es la historia como de los recursos naturales que tiene Tlaxcala, contado a través de 10 piezas musicales que son muy afines a la electrónica y al techno. Por ejemplo, está dividido en 2 tiempos. Hablamos del agua, del fuego, la tierra y el aire, pero contado a través de los recursos naturales. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, hablamos de los ríos de Tlaxcala y todo ese rollo. Está dividido en 2 tiempos y al final también tiene una pieza en la que se habla como de, güey, está muy chingón todo lo que hay en Tlaxcala, pero ve el impacto humano, ¿sabes? O sea, un poco redondeando la idea de cómo hemos impactado tanto nuestro planeta, en nuestro entorno, que pues desafortunadamente a veces ya no hay una vuelta atrás. Y bueno, eso es una historia contada en una proyección de video con una edición, pero además tenemos, bueno, tanto la música como el video están hechos tal cual, calzados segundo a segundo, y todo eso se proyecta en unos pilares con música reactiva que hacen un match con el video. Entonces la idea es tener como una pantalla central donde todo eso se proyecta, pero además tú puedes caminar entre los pilares y sentir como todo ese... Eso lo presentaron en Puebla. Más o menos. Bueno, más o menos. El inicio de eso. En Puebla fue como un acercamiento. ¿Cómo reaccionó la gente? Sí les gustó. Sí les gustó y a nosotros también nos gustó. Pero esa era como la prueba bebé, la prueba hiper bebé, el feto ingeniero de nuestro proyecto, básicamente. Ahora ya tenemos los pilares producidos, tenemos un montón de material, tenemos las pistas y probablemente tengamos como por así decirlo, la inauguración de la muestra junio o julio de este año. Y de hecho lo tenemos un poco ya palabrado en Ciudad de México y aquí en el estado, en varios
venues, por así decirlo. Qué chido. Sí, y pues es algo que me emociona bastante porque llevamos trabajando en eso, sin mentir, como 5 años, más o menos. Y pues nada, ahora yo creo que 2023 es el momento en el que va a salir algo y creo que va a estar muy chingón. Un consejo que le puedas dar a alguien que esté empezando en lo que estás haciendo, un consejo práctico. No se desesperen. Creo que a veces, en general, cuando tenemos una idea para hacer un proyecto del que sea, tenemos mucha energía para comenzarlo. Mucha. Y queremos sacarlo así como, güey, esto lo saco en una semana, o esto lo saco en 2 semanas, o en un mes. Pero la vida no es así de fácil, Nemo. Entonces, no se desesperen y si tienen muchas ganas de hacer algo, lo que sea, vayan avanzando poco a poco, con metas realmente viables. En programación, de hecho, hay un concepto que habla de un PMV, un producto mínimo viable, que es como, ¿qué es lo mínimo con lo que tu proyecto puede funcionar o arrancar? Entonces yo les recomiendo eso, o sea, si quieren hacer algo para lo que sea, procuren planearlo en la medida de lo posible, porque también los proyectos cambian a lo largo del tiempo, pero no se desesperen, siempre hay un momento y también a veces se te va la inspiración y ya no sabes qué hacer, y luego regresa. Entonces, ese sería mi consejo. Solamente no quiten el dedo del renglón sin desear y eventualmente lo lograrán. Por último, recuerda nuestras redes sociales de todos los proyectos en los que estés involucrado. Claro, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Volto, VOLTO. Y ese es mi user. Espero su follow, si quieren. Ahí está. Pues muchas gracias por platicar con nosotros un rato, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta entrevista. Acuérdense de revisar los videos que tenemos porque vamos a hacer ya muchos y van a estar disponibles y creo que casi en tiempo real. Y nos vemos pronto. Estamos en La Loma. Adiós. Gracias. 3, 2, 1. Perfecto. Estamos vivos. Y en La Loma.